el Evangelio bíblico y cristocéntrico. Ese es el tema de este día, el Evangelio bíblico y cristocéntrico. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 61, versículos 1 y versículo 2. Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios en este pasaje bíblico, donde basaremos nuestra presentación de esta hora. Cuando todos lo tienen listo, me dicen un amén para que todos juntos podamos leer la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Lo tienen listos? Ok, leamos todos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los pobres apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, santifícala y bendícela en nuestros corazones, porque en Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Veamos entonces nuestro pasaje bíblico, hablando acerca del Evangelio bíblico y cristocéntrico. Dice la palabra del Señor, Jesús, hablando de Él mismo, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Cristo, en su misión de salvar al mundo, no la puede realizar sin la unción de parte del Espíritu de Dios. Debemos recordar que la predicación del Evangelio no es una religión común y corriente. La predicación del Evangelio es un mensaje que viene de lo alto, de los cielos, y por lo tanto requiere la unción, el poder, la dirección, el control de parte del Espíritu de Dios, para que sea un mensaje que verdaderamente transforme la vida del ser humano. Ahora, ¿para qué ungió Dios a Jesucristo? Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Leamos esa parte juntos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. La palabra evangelio significa buenas nuevas. El mensaje del evangelio no es un mensaje político, no es un mensaje religioso. El mensaje del Evangelio no es un mensaje político, no es un mensaje sociológico, tampoco psicológico. El mensaje de Jesucristo es un mensaje para dar libertad y predicar a los que están abatidos en sus almas. A vendar, dice, a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Tiene que ver con la condición espiritual del ser humano. La condición espiritual del ser humano tiene que ver con el problema del pecado. La condición del ser humano no se resuelve con más educación, no se resuelve con mejor economía, con más comidas, con mejores casas, con mejores ambientes políticos. En la vida del ser humano y el problema del pecado solamente se resuelve con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas. Verso número 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Cuando alguien muere en nuestra familia,
Las personas pueden darnos consuelo, pero es un consuelo superficial. Nadie puede consolar al ser humano de una manera que su corazón se sienta fortalecido, excepto Dios a través de su palabra. El término evangelium significa buenas nuevas, es un término griego y hace referencia al mensaje de salvación y la enseñanza de Jesucristo. El mensaje de las buenas nuevas se encuentra narrado en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Debemos recordar que la Biblia es un documento legal compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un testamento tiene como función expresar de manera escrita la voluntad del testador y la distribución de sus bienes a cada uno de sus herederos, estando aún en vida. La primera cosa que vamos a ver es que el Evangelio de Cristo no es popular. No es popular. La religión es popular. El Evangelio no es popular. Usted está siguiendo un mensaje que no es popular en el mundo. No es popular entre los gobiernos de la tierra. No es popular entre los políticos de la tierra. No es popular entre los filósofos de la tierra, entre los grandes pensadores, entre las religiones. No es popular en la vida del pecador. El Evangelio de Cristo no es popular. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Cristo trata con la problemática del ser humano que se llama pecado. Y al ser humano no le gusta ser confrontado con la realidad de su vida. Le gusta que lo entretengan, le gusta que le mientan, pero no que lo confronten con la realidad de su vida. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 y verso 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Es más, la Biblia nos enseña en este pasaje bíblico que la inmensa mayoría del mundo está en camino al infierno ahora mismo. Aún todas aquellas personas que pretenden estar siguiendo el camino de Dios por medio de la religión, pero sin el Evangelio de Cristo, están en el camino al infierno. Mire lo que dice la Escritura. Verso 13, leamos todos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hagamos una pausa. Mire lo que dice Jesús. Entrad por la puerta estrecha. El camino al cielo es un camino angosto, es un camino estrecho, pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuánta gente ve en ese camino, dice la Biblia? ¿Cuántos? Muchos son los que entran por esa puerta, por el camino de la perdición. Verso número 14. Porque estrecha y angosto es el camino que lleva a la vida, ¿y qué tan popular es? Y pocos son los que la hallan. De ahí que en este momento usted va a encontrar todos los estadios en el mundo repletos de gente, todos los parques, todos los centros comerciales, todos los centros de entretenimiento y fiestas, todos los va a encontrar repletos de grandes multitudes, inclusive en las grandes concentraciones políticas de nuestras naciones o las grandes concentraciones religiosas, pero no en el camino al cielo. A ese camino va muy poquitas personas. ¿Sabe por qué?
Porque para poder entrar al cielo tenemos que renunciar a las cosas de esta vida, para poder seleccionar el camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Notemos lo que dice Jesús en Juan 5:43, recalcando el hecho que el Evangelio no es popular. Juan capítulo 5, versículo 43. Repito, usted no está siguiendo un camino popular. Usted no está siguiendo un mensaje popular. Pero por no ser popular, no se engañe que este no es el camino verdadero. Este es el camino verdadero. El camino verdadero se llama Jesucristo. Leamos lo que dice Juan 5:43. Dice Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Qué les parece? No es popular. Jesús está enterado de esta realidad antes de venir al mundo. Cuando Juan Pablo II llega a Puebla, en México, se reúnen 5 millones de personas. Cuando el Papa Francisco llega a las Filipinas, se reúnen 7 millones de personas. Jesús en una ocasión tenía 5,000 personas que andaban detrás de él, no porque le querían escuchar en su palabra o su mensaje, sino porque lo habían visto cara de panadero. Jesús les había dado de comer, les dio pan y peces a 5,000 personas. Y Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Pues la gente andaba buscando a Jesús y rentaron lanchitas y barcos y se fueron al otro lado, y cuando encontraron a Jesús le dijeron: Jesús, te andábamos buscando, ¿por qué te nos fuiste? Jesús le dijo: ustedes me buscan por el pan que perece, no por mi palabra. Y no les dio de comer. Los 5,000 se fueron. ¿Qué le parece? Jesús es Dios. Dios manifestado en carne, Redentor, Dios eterno, creador de todo cuanto existe, visible e invisible. ¿Y sabe con cuántas personas se quedó Jesús? Con 12. Y le dijo a los 12: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo: ¿a dónde nos vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Será posible que un hombre sea más famoso que Jesucristo? Pero esa es la realidad, amados. El Papa reúne más gentes que los 12 con los que Jesús se quedó después que se le fueron los 5,000. Hay que analizar eso. Jesús dice: si otro viene, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí le recibís. Y la gente viaja de todos los continentes para ver al Papa de Roma. Pero nadie viaja de otros continentes para venir a oír la palabra de Dios a este lugar. El Evangelio de Cristo no es popular. Cuando llamó a uno de los discípulos, Jesús le dijo estas palabras: las aves del cielo tienen su nido y las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre, dice Jesús, no tiene ni dónde recostar su cabeza. El mensaje de Cristo no está basado en prosperidad material, ni en las cosas de este mundo. Está basado en la redención del hombre, del pecado, de la condenación eterna, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre y su sepultura y su resurrección al tercer día. Ese es el Evangelio de Cristo. Usted no viene a la iglesia para que Dios mañana le dé un carro Mercedes-Benz.
o lo haga un empresario exitoso o multibillonario. De eso no se trata el Evangelio. Ahora, si Dios le da la bendición de ser exitoso, gloria a Dios, pero tiene que ser usado para la gloria de Dios, no para usted. No es malo que un bote esté en el agua. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Es malo que un bote esté en el agua? Fue diseñado para eso. ¿Sabe lo que es malo? Es que el agua esté dentro del bote. ¿Qué le va a pasar? Tener riqueza no es malo. El problema es que la riqueza lo tengan a usted. ¿Ve la gran diferencia? Usted ha perdido de perspectiva el plan de Dios en su vida. Esto no tiene que ver con dinero, ni con cosas materiales, ni con pan. Tiene que ver con la salvación del hombre. Y repito, el Evangelio de Jesucristo no es popular. En segundo lugar, veamos en qué consiste el Evangelio de Jesucristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje bíblico. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En otras palabras, Jesús no murió accidentalmente, repentinamente o de manera descuidada, que Dios el Padre no se dio cuenta que crucificaron a Jesús. Estaba escrito miles de años de anticipación en profecías bíblicas, en el libro de Isaías, que Jesucristo vendría para morir por los pecados de todo el mundo. Es más, en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que antes que el mundo fuera creado, antes que el hombre fuera creado, antes que el hombre pecara, ya había un cordero en el cielo como inmolado. Como que ya había sido sacrificado por nuestros pecados y el hombre ni siquiera pecaba todavía. En caso de que el ser humano fallara, Dios tenía preparada una alternativa. Gloria a Dios. Pero no tuvo una alternativa para redimir a los ángeles que se rebelaron contra Dios. La Biblia dice que Dios no decidió perdonar a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad eterna para el día del juicio. Pero Dios decidió redimir al ser humano del poder del pecado. Si es que el ser humano se quiere dejar redimir, no es automático. La persona tiene que hacer una decisión en su vida. Tiene que confesar verbalmente, o se va al infierno. Ya Cristo hizo su obra. Cristo murió por nuestros pecados. Tiempo pasado, murió. No es que está muriendo o va a morir en el futuro. La Biblia dice, murió. Ya murió por nuestros pecados. Verso número 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado, tiempo pasado del verbo. Resucitó al tercer día de estar muerto, y eso sucedió hace 2000 años atrás. Jesús no puede volver a morir. Oiga bien, Jesús no puede volver a morir. Jesús no puede volver a ser sacrificado. Su sangre no puede ser derramada otra vez, porque lo hizo de una vez y para siempre, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Cumpliendo la palabra de Dios. Si Jesús tiene que ser sacrificado otra vez, algo está pasando erróneo aquí, porque eso ya no es conforme a las Escrituras.
ya eso no es el Evangelio de Jesucristo. Y ahora mismo en alguna parte del mundo hay un sacerdote católico romano en la misa sacrificando a Cristo una vez más, no conforme a la palabra de Dios, pero conforme a la perversión del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué le parece? Cada 24 horas se realizan 60,000 misas cada 24 horas, multiplicados por 365 días al año, multiplicado por 16 siglos de abominación, de sacrificios continuos en contra del Evangelio de Jesucristo, ya no conforme a las Escrituras. Si usted cree eso, usted no cree el Evangelio de Cristo, usted cree la perversión del Evangelio de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesús murió tiempo pasado, fue sepultado tiempo pasado, resucitó tiempo pasado, conforme a las Escrituras, hace 2000 años, y Jesús no puede volver a ser sacrificado. ¿Sabe por qué no puede ser sacrificado otra vez? Porque su muerte es suficiente para salvar a todo pecador. Y porque ahora mismo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas, intercediendo por cada uno de los suyos. No está disponible para ser sacrificado. El mensaje del Evangelio nos presenta la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo como un hecho ya consumado, que se ha realizado por completo, a perfección, sin que le falte nada. Cristo ya murió, fue sepultado y resucitó. El texto bíblico que hemos leído de 1 Corintios 15, 3 y 4 nos indica, según el tiempo pasado del verbo, que la acción a la que se refiere ha sido realizada con anterioridad y que el objetivo para el cual se llevó a cabo ya ha sido logrado. Nuestro Señor Jesucristo así lo expresó con sus propias palabras, estando en la cruz y antes de morir. Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Estas son las palabras de Jesús, no son las palabras de un religioso, de un filósofo, de un especulador teológico. Son las palabras de Jesús en la cruz del Calvario antes de morir. Leamos sus palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo Jesús? Digámoslo más fuerte, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, consumado es. Sigamos. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mi pregunta es, ¿vas a creer lo que dice Jesús o lo que otros opinan? Si crees lo que Jesús dice, tendrás salvación. Pero si crees lo que otros dicen u opinan de las palabras de Jesús, de cierto la condenación está asegurada en tu vida. Jesús dice que este es un hecho consumado, no se puede volver a repetir. Lamentablemente a veces tenemos que confrontar la enseñanza católica romana porque es el único sistema religioso que usa la Biblia y pretende representar a Cristo. Vamos a ver si es cierto. Veamos lo que es la misa católica romana llamada la Eucaristía. Un pedacito de pan redondo simbolizando al sol, si usted no lo sabía. El sol está por todos lados en los altares católicos romanos porque el sistema realmente adora al sol, no a Jesucristo. Si usted no lo sabía. Veamos una vez más la opinión antibíblica
del sistema católico romano sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cito el documento supremo católico romano llamado el Código de Derecho Canónico, no la Biblia, el Código de Derecho Canónico. Código número 897 dice estas palabras: el sacramento más augusto, en el que se contiene y se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor en la Santísima Eucaristía, por lo que la Iglesia vive y crece continuamente. El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, oiga bien esto, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz. ¿Lo escuchó? Estos son los exégetas y teólogos católicos romanos y todos los papas de Roma. Dice, en el cual a través de la misa se perpetúa, se hace permanente a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz. La Biblia dice, consumado es. Murió, fue sepultado, resucitó. Es un hecho histórico. Lo registra Cornelius Tacitus, el gran historiador del Imperio Romano. Registra la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y también el historiador judío Flavius Josephus. Es un hecho histórico. Además que es bíblico. Ya aconteció. De manera entonces que esta declaración pisotea la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y la tiene por inmunda. El canon número 899 dice: la celebración eucarística es una acción del mismo Cristo y de la Iglesia, en la cual Cristo nuestro Señor, sustancialmente presente bajo la especie del pan y el vino, por el ministerio del sacerdote, oiga bien esto, se ofrece a sí mismo a Dios Padre. Otra vez. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no deja, el día de su resurrección, no permite que nadie lo toque, hasta que ha subido al Padre, para presentarse delante del Padre, habiendo consumado la obra de la redención del mundo. Luego vuelve a regresar a la tierra y ahora sí permite que los apóstoles lo toquen. En el caso de Tomás, el incrédulo. Jesús no se puede ofrecer más de una vez, lo dice la Biblia. Pero este canon dice que Jesús se ofrece a sí mismo a Dios el Padre y se da como alimento espiritual a los fieles unidos a su oblación. Vayamos a ver lo que dice la palabra eterna de Dios en el libro de Hebreos 10:11. Hebreos 10:11. Debo recordarles que nuestra intención es que usted vaya al cielo, no al infierno. Y para ir al cielo tenemos que mostrarle el camino correcto. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Leamos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sabe por cuántos años los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecieron sacrificios de corderos y de machos cabríos y de becerros? 500 años. Y ni todos los sacrificios juntos podían quitar el pecado del mundo. Allí mismo en Hebreos capítulo 10, veamos el verso 12, verso 13 y verso 14. Una vez más, leemos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. Recuerda que el canon que leímos dice que Cristo de manera perpetua se ofrece a sí mismo a Dios el Padre, pero la palabra de Dios lo desmiente. La Biblia dice que Cristo se ofreció ¿cuántas veces? Una sola vez, con un solo sacrificio por los pecados. ¿Y ahora qué hizo después que ofreció el sacrificio? Está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, estos señores pretenden darle órdenes a Jesucristo a que se baje de su trono a la hora que ellos le indican. Y cada minuto se celebra una misa. ¿Dónde cree que pasaría Jesús más tiempo? ¿Al lado del Padre o clavado en una cruz? De acuerdo a la doctrina católica romana, ni se podría sepultar, ni tampoco tendría lugar para crucificarse, porque está constantemente sacrificado una y otra 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 vez de manera interminable. Por favor, usemos nuestra lógica. Pongámosle fin a ese engaño. Es un engaño satánico. Es el diablo que quiere mantener a Cristo crucificado y sacrificado para que no salve a nadie. Pero Cristo, que es Dios Todopoderoso, ya logró su obra. Versículo número 13. De aquí en adelante, esperando hasta que quienes sean ¿qué? Puestos por estrado de sus pies. Oh, los que pervierten el evangelio son enemigos de Cristo. Mucho cuidado con seguir a enemigos del evangelio, porque usted recibirá las consecuencias también. Dios el Padre colocará a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará y confesará con su boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aunque ahora el Evangelio de Cristo no parece muy popular, parece más popular los juegos de béisbol, los campeonatos de fútbol allá en Europa, las copas que se juegan por todos lados, los centros comerciales, los lugares de entretenimiento, los cantantes de Hollywood, los políticos, los religiosos, aunque ahora ellos parecen ser los más populares en el mundo. No se engañe por las apariencias. Dios ha establecido un día en el futuro. Probablemente, si Cristo no viene hoy, probablemente dentro de unos 1007 años acontecerá el juicio final, por lo menos. Y en ese día, usted y yo, y todo pecador condenado en el día de hoy, será testigo con sus propios ojos y oirá con sus propios oídos cuando toda la gente que rechazó a Cristo, incluyendo los demonios y el diablo mismo, de rodilla en contra de su voluntad, tengan que abrir su boca y decir que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya nosotros lo hemos hecho para salvación, pero en el futuro el mundo lo hará para cumplir la voluntad de Dios y para demostrar que Jesucristo es el único Dios verdadero. Verso número 14. Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. De acuerdo a la Biblia, ¿cuántas veces más debe de ser sacrificado Jesucristo? ¿Cuántas veces, amado? Está consumado. No más sacrificio, uno solo. Según el versículo 12, oiga bien lo que voy a decir. Según el versículo 12, Jesús no está presente en ninguna misa católica romana. En ninguna. Y las personas que continúan sacrificando a Cristo son enemigos del Evangelio de Jesucristo.
Canon número 901. El sacerdote tiene facultad, el sacerdote católico romano tiene facultad para aplicar la misa por cualesquiera, tanto vivos como difuntos. Si la religión no solamente tiene control de su vida ahora, sino aún después de muerto. Entonces empiezan a cobrar las misas gregorianas, que son 32 y cuestan $50 cada una, para que las personas salgan del purgatorio, de un lugar que ni siquiera existe. La Biblia dice que solamente existe el infierno y el cielo. El cielo está para arriba y el infierno está en el centro de la tierra, amados. Allí en el centro de la tierra hay fuego incandescente. Por eso Dios creó los océanos con una tremenda cantidad de sal por metro cúbico de agua que hay, y esa agua y la sal son el suéter de la tierra, que enfrían la tierra, porque el calor del sol más el fuego que está en el centro de la tierra, sin los mares, esto sería un infierno literal que no podríamos vivir aquí. Dios es maravilloso. O dígame de dónde sale la lava hirviendo que sale de los volcanes. Del centro de la tierra. Hay fuego en el centro de la tierra. Nosotros estamos parados encima de un planeta peligroso. ¿Sabe por qué no ha pasado nada? Porque el Señor es maravilloso y su misericordia es grande. Y la tierra no se ha abierto debajo de nuestros pies. Pero el lugar donde estamos parados es peligroso. El mejor lugar para vivir no es en la tierra, es en el cielo. Pero a la gente le fascina tener muchas propiedades en este planeta y acumular oro y plata y dinero a costa de la vida de otras personas, como los traficantes de droga. Ni siquiera entienden el planeta que están viviendo. Esta es una cosa que puede temblar en cualquier momento y abrirse en cualquier lugar y descender directamente al infierno. Si no ha pasado, es porque Dios en su inmensa misericordia nos tiene en sus manos y solo Él nos puede librar del juicio. Solamente Él, nadie más. Solo Jesucristo. En otras palabras, el sacerdote puede ofrecer misas por el pecado de vivos y muertos para que se salven. A eso le llaman el purgatorio. Pregúntele usted a las personas que hablan del purgatorio, pregúntele dónde se encuentra geográficamente en el universo el purgatorio. No tiene ninguna información. Pero todo el mundo sabe que el cielo está ahí arriba. Y todo el mundo sabe que el infierno está abajo, porque la Biblia así lo enseña. Pero la Biblia no menciona el purgatorio, ni siquiera el limbo. No existe en ninguno de los dos lugares. Y los niños, cuando mueren, no necesitan ser bautizados, si es que mueren como niños, porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que de los niños es el reino de los cielos. No tienen que ir a ningún limbo. Van directo a la presencia del Señor. No porque son niños, ni porque son inocentes, sino porque durante su periodo de inocencia, cuando no tienen conciencia del pecado, si mueren, están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Pero si ya empiezan a saber qué es malo y qué es bueno, ya hay que empezar a hablarles del Evangelio, o se puede ir al infierno. Pero mientras está en estado de inocencia, que no es consciente del pecado, va a la presencia del Señor. No necesita de ningún rito religioso. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Me parece ridículo que estos señores están dispuestos a ayudar a las almas hasta después que se mueren para sacarlos de ese lugar, cuando si en realidad estamos interesados por las almas de la gente, este es el momento para enseñarle el camino, cuando están vivos.
sin dinero. El Evangelio es gratis. La salvación no se puede comprar con dinero, ni con oro, ni con plata, ni con ningún tipo de influencias políticas, económicas o religiosas. Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Lo único que hay que hacer es creer y confesar con nuestra boca que creemos al Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Oh, pero las ánimas andan penando del purgatorio. ¿Qué vi a mi mamá, vi a mi abuelita, vi a esto, vi el otro? Eso no es cierto, son demonios. Porque la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio de Dios. Verso número 28. Así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? ¿Por qué? Por los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Usted cree que la muerte de Cristo en la cruz de Calvario fue algo placentero? ¿Usted cree que fue un picnic en la cruz del Calvario? Para que Jesús esté tratando con el problema del pecado constantemente en la cruz. Fue una experiencia horrenda, dolorosa, bochornosa. El cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz, fue bajado un monstruo, desfigurado por causa del pecado. Pero el diablo quiere seguirlo crucificando. Porque el primer torturador es el diablo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá una segunda vez en su segunda venida sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No más muerte, no más sacrificio, con uno solo era suficiente. Cuando Juan mira a Jesús en Juan 1:29, el Evangelio de Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hace a través de su sangre preciosa. Vayamos a Hebreos 10:28. Ahí mismo sigamos. Veamos el verso 29 realmente. ¿Qué dice el verso 29? No, entonces el anterior, verso 28, perdón. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Oiga bien, la persona que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le debe de pasar? ¿Cómo? En otras palabras, no se salva. Verso número 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mayor castigo merece la persona que tiene por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Verso número siguiente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es celoso de lo que ya Cristo logró en la cruz del Calvario. Cualquiera que lo pervierta tendrá que confrontar el día del juicio. Un pastor, un día domingo, llegó a la iglesia por la mañana con una jaula de pájaro oxidada y torcida y la colocó junto al púlpito. La congregación no pudo evitar su asombro al ver el pastor trayendo esta jaula de pájaro oxidada y torcida. El pastor empezó a predicar diciendo: ayer un niño
se me acercó en la calle cargando esta jaula con 3 pajaritos. Los pajaritos estaban temblando y llenos de frío. Me paré y le pregunté al niño: ¿qué tienes ahí, hijo? El niño respondió: unos viejos pájaros, contestó. Le preguntó el pastor: ¿qué vas a hacer con ellos? El niño dijo: me voy a divertir con ellos, jalándole las plumas, poniéndolos a pelear, y después, ¿qué vas a hacer? Se los voy a dar a un gato para que se los coma. El pastor le preguntó: ¿cuánto quieres por los pájaros, hijo? El niño dijo: no creo que a usted le gusten estos pájaros, son pájaros malos, lo pueden picotear. El Señor preguntó: ¿cuánto quieres por ellos? El niño dijo: $10. El pastor le dio los $10 y rápidamente el niño desapareció como un relámpago, y el pastor abrió la puerta y dejó libre a los pájaros. De esa misma manera, Satanás tiene en una jaula a todo pecador. Está jugando con ellos, les está mintiendo, los está torturando, los tiene llenos de temor. Y un día Jesús le preguntó: ¿cuánto quieres por ellos? El diablo le dijo: no creo que te gusten estas personas, te van a escupir, te van a bofetear, te van a crucificar, te van a aborrecer, te van a dejar, te van a negar, no los vas a querer. Jesús le preguntó: ¿cuánto quieres por ellos? El diablo le dijo: quiero todas tus lágrimas y toda tu sangre y tu vida. Y Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y nos libertó. Padre, en esta hora, bendice tu palabra. Gracias por habernos libertado de la condenación eterna, del pecado, por habernos librado. Tú eres nuestro libertador espiritual. Ahora somos tus hijos. No tuvimos que pagar nada, tú lo pagaste todo. Te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.